Hay un instante en la vida en que lo que antes parecía suficiente deja de serlo. No se trata de un cambio dramático, ni de un evento que puedas señalar con claridad, sino de una sensación silenciosa que comienza a extenderse como un eco profundo dentro de ti, un vacío que ninguna meta, ningún logro y ninguna técnica logran llenar por completo. Y aunque al principio intentes ignorarlo, esa sensación crece y se vuelve imposible de silenciar, como si algo en tu interior empezara a llamarte, una voz que no proviene de tu mente sino de un lugar mucho más antiguo, un susurro que dice, ya no busques afuera, lo que buscas no está allí. Ese susurro es la voz del alma, y es exactamente a eso a lo que Todd apuntaba con sus enseñanzas más profundas, porque él no vino a darnos pasos que seguir, ni métodos que memorizar, no dejó fórmulas para que cualquiera las aplicara como una receta mecánica. Lo que él entregó fue algo mucho más poderoso y sencillo al mismo tiempo, una comprensión capaz de atravesar todas las capas de ilusión, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordaras. El alma no necesita aprender nada, porque lo que realmente eres no puede adquirirse ni lograrse, solo puede recordarse. Y cuando recuerdas, no sientes que estás descubriendo algo nuevo, sino que estás regresando a casa después de haberte sentido perdido demasiado tiempo. Sin embargo, aquí está la verdad incómoda que pocos quieren aceptar. La mayoría sigue buscando respuestas afuera, siguen persiguiendo caminos complicados, técnicas prometedoras, rituales elaborados y promesas de poder que solo alimentan la idea de que les falta algo. Pero cuanto más persiguen, más se alejan de lo esencial, porque Todd nunca habló de acumular sino de soltar, nunca habló de esfuerzo, sino de presencia, porque lo sagrado no está escondido detrás de muros inalcanzables, sino velado por la ilusión de que tienes que ganarlo. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque la verdadera enseñanza de Todd no está dirigida a quien busca controlar su vida, sino a quien está dispuesto a dejar de resistirse a lo que ya es, porque el alma no despierta siguiendo estrategias ni memorizando fórmulas. El alma despierta cuando cesa el ruido, cuando la mente deja de intentar dominar el misterio y empieza, por fin, a permitirlo. Y cuando eso sucede, no hay fuegos artificiales ni revelaciones estruendosas. Lo que hay es algo mucho más poderoso. Un reconocimiento silencioso que transforma por completo la manera en la que percibes el mundo. Un instante en el que te das cuenta de que lo que buscas nunca estuvo lejos, que la energía que sostiene las estrellas es la misma que late en tu pecho, que la conciencia que tanto intentabas alcanzar siempre estuvo ahí mirándote desde dentro, esperando que soltaras la necesidad de buscar. Y entonces comprendes lo que Todd quiso enseñar sin decirlo abiertamente. No se trata de añadir nada, sino de quitar lo que sobra. Quizás por eso sus símbolos no eran explicaciones detalladas, sino llaves, llaves que solo encajan cuando te atreves a dejar atrás las ideas que creías inamovibles, no para abandonar el mundo, sino para habitarlo desde otro nivel. Porque cuando el alma recuerda, ya no vives desde la carencia. Ya no actúas para llenar vacíos, sino que comienzas a crear desde lo que ya eres, y esa vibración lo cambia todo. Este es el verdadero misterio. No es que el conocimiento de Todd sea secreto, sino que solo puede ser visto por quienes están dispuestos a dejar de buscarlo como información, porque no lo vas a encontrar con más esfuerzo, sino con más silencio. Y ese silencio no es pasividad, sino el espacio donde por fin la memoria del alma puede hablar. Si de verdad quieres comprender lo que Todd dejó, debes estar dispuesto a mirar más allá de la obsesión por lo inmediato, porque su sabiduría nunca se trató de enseñarte algo nuevo, sino de recordarte aquello que siempre estuvo contigo. Sin embargo, lo que más nos aleja de esa verdad es el ruido constante de una mente que no sabe detenerse, porque vivimos atrapados en la idea de que despertar es una meta que algún día alcanzaremos, como si hubiera un punto final al que llegar. Pero Todd no hablaba de metas, hablaba de retorno. Su legado no es una escalera para subir, sino una puerta para volver. Volver al centro que nunca se movió, al lugar silencioso dentro de ti que ha observado todo desde el principio, ese punto eterno que no cambia, aunque todo lo demás lo haga. Y es ahí donde la llave de Todd comienza a girar, no cuando entiendes intelectualmente sus palabras, sino cuando permites que algo dentro de ti se rinda, que el esfuerzo deje de ser la base de tu vida y la presencia comience a ocupar su lugar. Porque mientras creas que necesitas forzar el despertar, estarás atrapado en la misma ilusión que te mantiene dormido, la de creer que no eres suficiente tal como eres. Todd lo sabía,
y por eso su enseñanza siempre apuntaba hacia un estado más profundo que cualquier método, una rendición a lo real, no rendirse como quien pierde una batalla, sino rendirse como quien regresa a casa, como quitarte el peso de encima y descubrir que nunca fuiste tus cargas. Pero aquí está lo que pocos se atreven a mirar. Para que el alma recuerde, algo tiene que morir. No hablo de ti como ser, sino de las falsas identidades que has construido para sentirte seguro, esas máscaras que durante años has defendido como si fueran todo lo que eres. Es incómodo, porque te has acostumbrado a verte a través de esas imágenes, pero cuando la luz de la conciencia comienza a tocar lo que eres, esas máscaras se vuelven insoportables y de repente lo que antes parecía suficiente deja de resonar. Lo que antes te daba placer ahora se siente vacío y todo lo que creías que eras comienza a desmoronarse poco a poco. No es un castigo, es la prueba más clara de que estás acercándote al recuerdo del alma, porque el alma no se construye, se revela cuando lo falso se derrumba, y entonces empieza la parte más hermosa y al mismo tiempo más desafiante, aprender a quedarte en ese espacio sin huir, porque ahí es donde la llave hace su trabajo, cuando no intentas escapar, cuando no buscas reemplazar el vacío con distracciones, cuando simplemente respiras y te permites sentir, aunque no tenga sentido, porque ese es el lenguaje del alma. No es lógico, no es lineal, no necesita explicación, y sin embargo es más real que cualquier concepto, porque lo que eres no se puede encerrar en ideas, lo que eres se experimenta, y esa experiencia no requiere que seas mejor, solo que seas verdadero. Thoth nunca habló de técnicas milagrosas, porque sabía que ninguna de ellas funcionaría si tu conciencia no está lista. Puedes repetir mantras, realizar rituales o leer todos los textos sagrados, pero si no hay una apertura real, nada se mueve. En cambio, basta un instante de autenticidad profunda para que todo comience a transformarse, porque cuando te quitas las máscaras y permites que el alma respire, ya no estás buscando despertar. El despertar simplemente sucede, no porque lo fuerces, sino porque has dejado de estorbarle. Y esto, aunque parezca simple, es el mayor poder que existe, porque cuando dejas de luchar contra lo que es, el alma no solo recuerda quién es, también te recuerda a ti lo que siempre has sido, y ahí ocurre el verdadero cambio. Ya no buscas manipular la realidad, ya no intentas torcer el universo a tu favor, sino que comienzas a alinearte con lo que ya estaba ordenado desde el principio, y en esa alineación, sin esfuerzo ni control, todo comienza a fluir de una manera que no puedes explicar. Quédate, porque lo que sigue no es un aprendizaje que puedas acumular, sino una revelación que solo se reconoce cuando el alma empieza a despertar. Cuando el alma comienza a recordar, algo dentro de ti cambia de manera irreversible, porque ya no puedes mirar la vida de la misma forma. Es como si una cortina invisible se levantara y de pronto vieras lo que siempre estuvo frente a ti, pero habías pasado por alto. No es una revelación estruendosa ni una visión extraordinaria, es más bien una claridad tranquila, que transforma cada rincón de tu experiencia. Empiezas a notar la diferencia entre lo que viene del ruido de la mente y lo que surge desde el silencio del alma, y ese simple reconocimiento lo cambia todo, porque ya no reaccionas igual, ya no te sientes obligado a correr detrás de lo que antes creías imprescindible. En lugar de perseguir, comienzas a permitir, y en esa transición, sin darte cuenta, la llave de la que hablaba Thoth empieza a girar. No porque tú la fuerces, sino porque tu disposición a dejar de luchar abre un espacio para que lo esencial se manifieste. Esto no significa que tu vida se vuelva perfecta, ni que las dificultades desaparezcan. Lo que cambia es la manera en que las atraviesas. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento de tus pensamientos y emociones. Ahora sientes que hay algo en ti que observa todo con una calma que no se puede romper. Esa calma no es indiferencia, es fuerza. Es el estado desde el cual Thoth enseñaba, no a través de discursos elaborados, sino mediante una presencia que hacía que quienes lo escuchaban sintieran algo más allá de las palabras. Porque el verdadero conocimiento no te llena de información, te vacía de lo innecesario, y cuando quedas vacío de lo falso, el alma recuerda su verdadero nombre. Y entonces ocurre algo extraordinario. Empiezas a notar señales en lugares en los que antes solo veías casualidad. Una frase al pasar, un silencio incómodo, una mirada que parece atravesarte, todo empieza a sentirse como piezas de un mismo lenguaje que no se habla con palabras, sino con significados profundos.
Ese es el lenguaje del alma, el que no necesita traducción, el que Thoth dejó codificado en símbolos y principios que solo se revelan cuando estás listo, no porque alguien los explique, sino porque tu propia conciencia los reconoce. Es como si de pronto lo que antes eran líneas dibujadas sin sentido comenzara a formar un mapa claro, y aunque no puedas describirlo del todo, sabes que está guiándote a algo mayor que tu entendimiento. Esto es lo que transforma la relación contigo mismo y con el mundo, porque dejas de vivir como si todo dependiera de controlar las circunstancias y empiezas a actuar desde una certeza silenciosa. Es la certeza de que no necesitas llegar a ningún lado porque ya estás en el punto de partida y el punto de llegada al mismo tiempo. Y desde ahí, incluso los desafíos se convierten en maestros, no porque los disfrutes, sino porque sabes que cada experiencia te lleva a una comprensión más profunda. Esa es la verdadera alquimia que Thoth enseñaba sin métodos ni promesas. La capacidad de mirar la realidad desde un nivel en el que nada es casualidad y todo es parte de un despertar continuo. Y tal vez esto sea lo más desconcertante para la mente, porque no hay un momento final ni una meta definitiva que alcanzar. Recordar el alma no es un evento, es un estado que se expande cada vez que eliges soltar el control y confiar en lo que no se puede explicar. Y aunque esto parezca abstracto, lo sientes en lo más concreto de tu vida. En tu manera de hablarte a ti mismo, en la forma en que ya no reaccionas igual ante los viejos conflictos, en esa paz extraña que aparece en medio del caos. Eso no es imaginación, es la llave de Thoth girando lentamente en la cerradura de tu conciencia. Quédate, porque lo que está a punto de revelarse no se explica con teorías ni conceptos. Lo que viene no se entiende con la mente, solo se reconoce con el alma, y una vez que sucede, nunca vuelves a mirar la realidad de la misma manera. Cuando llegas a este punto, algo cambia para siempre, no porque hayas recibido una técnica secreta o un conocimiento oculto que nadie más posee, sino porque algo dentro de ti finalmente dejó de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y esa comprensión no se siente como una idea que agregas a tu mente, sino como un peso que se disuelve. Es como si todas las piezas que intentabas encajar con tanto esfuerzo, de repente, cayeran en su lugar sin que tuvieras que moverlas. Este es el verdadero poder de la llave de Thoth. No abre un camino nuevo, abre el que siempre estuvo allí. Y cuando esa puerta se abre, no entras a un lugar extraño, sino a un espacio que reconoces como propio, un silencio que siempre estuvo contigo, esperando a que te detuvieras lo suficiente para escucharlo. En ese espacio no hay prisa, no hay urgencia ni carencia, solo una certeza profunda que no necesita pruebas. Y esa certeza no significa que ahora lo entiendes todo, significa que ya no necesitas entenderlo todo para sentirte en paz. Es ahí donde descubres el verdadero sentido de las palabras de Thoth, porque él nunca habló para tu mente, hablaba para esa parte de ti que no puede morir ni confundirse, esa parte que está más allá del tiempo y de la forma, la misma que ha estado observando toda tu historia desde el principio. Y en ese reconocimiento todo cambia. Ya no buscas dominar el mundo, comienzas a vivir en armonía con él, no porque te resignes, sino porque finalmente recuerdas que nunca estuviste separado de nada. Y esta es la paradoja que tan pocos logran ver. Mientras persigues la iluminación, como si fuera un objetivo externo, se mantiene siempre fuera de tu alcance. Pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando aceptas que no hay nada que lograr, la iluminación deja de ser algo que buscas y se convierte en lo que eres. Entonces entiendes que las enseñanzas de Thoth nunca fueron un secreto difícil de descifrar, sino un recordatorio constante de algo que ya está en ti. Su sabiduría no está hecha de palabras ni de símbolos, está hecha de vibración, una vibración que no se transmite, sino que se despierta en tu interior cuando dejas de huir de ti mismo. Y quizá ahora, mientras escuchas esto, lo estás sintiendo. No es una explicación lógica, es un reconocimiento que no se puede forzar, como si una parte de ti supiera que todo el tiempo estuviste cerca de esta verdad, pero no estabas listo para verla. Y cuando finalmente lo haces, cuando permites que esa llave invisible gire dentro de ti, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un flujo natural. No significa que dejen de existir desafíos, pero ahora los atraviesas con una claridad que no depende de las circunstancias, porque tu raíz ya no está en el cambio constante de lo externo, sino en la estabilidad eterna de lo que eres. Este es el legado de Thoth, un legado que no puedes aprender como quien acumula información, porque no hay nada que memorizar,
Solo hay algo que permitir, y cuando lo permites, descubres que siempre estuvo allí, esperando a que dejaras de buscar con los ojos y empezaras a ver con el alma. Esa es la llave, esa es la verdadera enseñanza, y no hay misterio mayor que ese.